Wendy Lindholm se asomó a la ventana abierta de la cocina de su piso de alquiler y respiró el aire fresco del otoño. La masa del croissant yacía sobre la fría tabla de mármol y ella amasaba la mantequilla, separándola en finas capas. Sus movimientos eran medidos y precisos, como lo habían sido 15 años atrás en la escuela de cocina de Los Ángeles, donde había conocido a su futuro marido, Preston Cave. ¿Otra vez cocinando? La voz de Preston la sacó de su ensueño. Mañana es tu día libre, te vendría bien un descanso. Sabes que no es trabajo para mí, contestó Wendy, pero no se dio la vuelta. Es como respirar. Preston canturreó y pasó de largo, dirigiéndose al salón. Wendy arrugó la nariz ante el olor a whisky caro que desprendía su marido. Solía considerarlo el olor del éxito cuando abrieron su primera pequeña cafetería, The Wharf. Por aquel entonces, Preston volvía a casa después de largas negociaciones con los proveedores, oliendo a whisky y a victoria. Ahora el Wharf estaba vendido, y el olor a whisky solo significaba una cosa: otra noche en el bar con socios de negocios. Su relación había empezado a enfriarse hacía unos 3 años, cuando quedó claro que su cafetería no crecería hasta convertirse en la cadena con la que habían soñado. Preston, siempre ambicioso, empezó a ausentarse de casa más a menudo, en busca de nuevas oportunidades, y Wendy se quedó con la cocina, el único lugar donde se sentía realmente necesaria. «Mañana tenemos que ir al funeral del tío Bart», dijo Preston, volviendo a la cocina con un vaso de whisky. «¿Te acuerdas?» Wendy asintió. El tío Bartholomew era un pariente rico de Preston, propietario del famoso restaurante Azur de la costa. Solo se habían visto unas pocas veces, pero Wendy recordaba bien a aquel hombre imponente de mirada penetrante y su increíble restaurante con vistas al océano. Dijeron que habría una lectura del testamento después del funeral, continuó Preston, con la familiar chispa de emoción en los ojos. Somos los únicos parientes que le quedan al viejo. No creo que sea un buen momento para esos cálculos, dijo Wendy en voz baja, doblando la masa con pulcritud. Has tenido muy poco contacto con él. Así es, casi, sonrió Preston. Pero desde hace un año mantenemos un contacto regular. Le interesaba mucho mi visión del negocio de la restauración. Wendy sintió una punzada de irritación. Preston, a pesar de su licenciatura en Derecho, siempre se había considerado un experto en gastronomía, a pesar de que era ella, Wendy, quien había sido invitada a clases magistrales de cocina, y eran sus platos los que atraían visitantes a su antiguo café. El funeral se celebró en un círculo reducido. Algunos viejos amigos del tío Bart, Preston y Wendy. Después del servicio, se trasladaron a la notaría, un hombre mayor con una cuidada barba gris. Así pues, la mayor parte de la herencia, incluido el restaurante Azur y todos los bienes relacionados, pasa al sobrino, Preston Frederick Cave, leyó monótonamente el notario. Wendy sintió que la mano de Preston le apretaba la palma, por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos brillaban febrilmente. Siempre que se mantenga el concepto del restaurante y se conserve al personal clave durante un mínimo de 6 meses, continuó el notario. En caso contrario, el restaurante pasará a manos de la Fundación Benéfica Bartholomew Cave. «Nos quedaremos con todo», exclamó Preston. El tío Bart podía estar tranquilo. De camino a casa, Preston no podía contener la emoción. «Esta es nuestra oportunidad, Wendy. Azur no es solo un restaurante, es una leyenda. Estrellas Michelin, famosos, políticos. Siempre he dicho que merecemos algo más que nuestro humilde muelle. Sabes que siempre te he apoyado», empezó Wendy con cautela. «Pero el Azur es un lugar muy especial. El tío Bart lleva décadas construyéndolo. Tiene su propia filosofía, su propio estilo». «Exacto, y ahora es todo nuestro». Preston ni siquiera parecía oírla. «Vamos a ir allí mañana. Tenemos que resolver esto».
Azure estaba situado en una antigua mansión en el acantilado, con ventanas panorámicas con vistas al océano. Dentro se respiraba un ambiente de lujo refinado, paneles de madera de roble oscuro, lámparas de araña de época, manteles blancos en las mesas. El personal saludó con recelo al nuevo propietario. El chef Enrico, que había trabajado con el tío Bart durante 28 años, apenas asintió en respuesta al saludo de Preston. «Mantendremos las tradiciones del restaurante», aseguró Preston a todos los presentes en la reunión general, «pero aportaremos ideas nuevas para mantenernos al día». Wendy vio cómo los cocineros se miraban entre sí al oír esas palabras. «Y esta es Wendy, mi mujer», la presentó Preston a regañadientes. «Ella tiene experiencia en la cocina». «¿Wendy Lindholm?», se animó uno de los cocineros junior. «Vi tu clase magistral de postres en San Diego. Tus eclairs con crema de lavanda son increíbles». Preston frunció el ceño y Wendy sonrió modestamente. «Gracias. Es agradable que se acuerden de uno». Tras presentar al personal, una mujer alta y delgada, de postura impecable y fríos ojos grises, se acercó a ellos. «Octavia Borks, la directora del restaurante», se presentó, tendiéndoles la mano. «El señor Bartholomew apreció mucho mi trabajo». «Estoy seguro de que sí». Preston le estrechó la mano más tiempo del debido. «Estoy seguro de que serás una ayudante inestimable en mi nuevo negocio». Wendy notó que Octavia sonreía débilmente antes de volver a centrar su atención en ella. «Señora Cave», asintió sin mucho entusiasmo. «Puedes llamarme Wendy», respondió. «He conservado mi apellido de soltera». «Qué moderna», dijo Octavia con un sarcasmo apenas disimulado. En los días siguientes, Preston pasó todo el tiempo en el restaurante, a menudo quedándose hasta tarde. Wendy lo visitaba de camino a casa, y cada vez encontraba a su marido en compañía de Octavia. Se inclinaban sobre los papeles, discutiendo algo en voz baja, y la conversación siempre se detenía cuando aparecía Wendy. «Podrías interesarte un poco por el restaurante», decía Preston mientras volvían a casa. «A Octavia se le ocurren grandes ideas para modernizarlo y tú ni siquiera preguntas». «Sí he preguntado», contestó Wendy en voz baja. «2 veces esta noche. Dijiste que lo hablaríamos más tarde. Estás demasiado apegado a la tradición», le quitó importancia Preston. «Azure necesita una actualización. Octavia sugiere hacer hincapié en la cocina de fusión para atraer a un público más joven». El tío Bart construyó su reputación sobre recetas clásicas y una calidad impecable, le recordó Wendy. «Ya oíste la estipulación en el testamento de mantener vivo el concepto». «No me enseñes la ley», espetó Preston. «El concepto es el ambiente, la presentación, el estilo general, y el menú puede y debe actualizarse». Wendy se quedó callada, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaba. Le parecía que Preston se alejaba más de ella cada día que pasaba, como si el Azure no fuera su nueva oportunidad juntos, sino un trofeo personal que no tenía intención de compartir. 2 semanas después de la herencia, Preston le propone inesperadamente a Wendy que se reúna con él para cenar en un restaurante. «Creo que ha llegado el momento de presentarte como mi esposa a los clientes clave», dijo con una calidez inusual. «Después de todo, ahora formas parte de Azure». Wendy se mostró recelosa. Un cambio tan brusco no era propio de su marido, pero la esperanza de restablecer su relación la hizo aceptar. Cuando llegó al restaurante, se sorprendió al ver que la mesa estaba puesta para ellos 2 solos, no para una recepción como había esperado. «He pensado que primero deberíamos disfrutar de la cena a solas», le explicó Preston mientras la ayudaba a sentarse. «Puedes probar el nuevo menú». La cena empezó estupendamente. Los nuevos platos estaban realmente buenos, aunque Wendy notó que eran muy diferentes del concepto anterior. Preston se mostró inusualmente atento, le preguntó su opinión e incluso anotó algo en su libreta. «Estaba pensando»,
dijo cuando llegó el postre, que tú también necesitas encontrar tu sitio en Azur. ¿De verdad? Wendy no pudo ocultar su sorpresa. Pensé que no querías que me involucrara. Me equivocaba, sonrió Preston. Eres una cocinera con talento, y también quiero que entres en acción. En ese momento, Octavia se acercó a la mesa, con un elegante vestido negro que realzaba su esbelta figura. ¿Qué le parece el nuevo menú, señor Cave?, preguntó, ignorando desafiante a Wendy. Espléndido, respondió Preston, y su expresión cambió sutilmente. Octavia estaba hablando con Wendy sobre su futuro papel en el restaurante. Octavia dirigió a Wendy una rápida mirada apreciativa. ¿De verdad? ¿Y qué papel prevés para tu mujer? Preston cogió la copa de vino, la hizo girar lentamente en su mano y miró a Wendy con una sonrisa que parecía extraña y fría. Creo que Wendy empezará por lo básico, dijo, y había una nota desconocida y dura en su voz. Solo necesitamos a alguien en la cocina. Un lavaplatos. Las palabras de Preston flotaban en el aire como una pesada nube de tormenta. Wendy se congeló antes de que el tenedor llegara a su boca, incapaz de creer lo que oía. Por un instante tuvo la esperanza de que se tratara de una broma, aunque fuera inapropiada. ¿Perdona qué?, preguntó, manteniendo la sonrisa. El lavavajillas, repitió Preston y dio un sorbo a su vino. Empieza a limpiar desde abajo, así entenderás mejor cómo funciona todo el restaurante. Octavia no pudo contener una breve carcajada y se tapó la boca con una mano perfectamente cuidada. Preston la miró, y por un momento fue como si hubieran intercambiado algún tipo de secreto, excluyendo a Wendy de su pequeña conspiración. ¿Lo dices en serio? Wendy apartó por fin el tenedor. Soy una chef con 15 años de experiencia. He recibido clases magistrales mías. He creado menús para nuestro muelle, la interrumpió Preston, y había desdén en su voz. Es un pequeño café con 30 mesas, y esto es el Azure, querida. Aquí es otro nivel. Wendy sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Miró a su alrededor y vio que varios camareros observaban su mesa. Estaban lo bastante lejos como para no oír la conversación, pero algo en sus miradas sugería que intuían lo que estaba ocurriendo. «Podemos hablar de esto en casa», dijo Wendy en voz baja, tratando de mantener la dignidad. «¿Por qué aplazarlo?» Preston alzó la voz y ahora sí que se le oía en las mesas vecinas. «Azure es mi restaurante, yo soy el dueño, y yo decido quién ocupa qué puesto». «Nuestro restaurante», le corrigió Wendy instintivamente. «Estamos casados, Preston. ¿O lo has olvidado?» Octavia dejó escapar otra carcajada silenciosa, y Wendy le dirigió una rápida mirada. La recepcionista estaba apoyando descuidadamente la mano en el respaldo de la silla de Preston, un gesto demasiado familiar para una relación meramente laboral. «Oh, recuerdo muy bien nuestro matrimonio», sonrió Preston con desagrado. «Sobre todo la parte del acuerdo prenupcial que habla de los bienes separados. Azur es mi herencia, mi propiedad. Te incluyo en la plantilla por solidaridad familiar. Pero nada más». Wendy sintió que algo en su interior se quebraba. Efectivamente, habían firmado un acuerdo prenupcial, por insistencia de Preston, cuando abrieron The Wharf. Él lo había llamado un enfoque saludable de los negocios. En aquel momento parecía sensato, porque eran jóvenes, estaban enamorados y seguros de que siempre estarían juntos. «Tendrías que haberte visto la cara», se rió Preston reclinándose en su silla. «Mira, Wendy, es solo temporal. Cuando te acostumbres al proceso, hablaremos de un ascenso». «Preston». Octavia se inclinó cerca de su oído, pero habló lo bastante alto para que Wendy lo oyera. «No olvides que hemos acordado con Enrico cambiar el menú de postres. Tu mujer podría ayudar a lavar todos esos moldes y bigotes que harán falta para las nuevas recetas». Los dos se rieron como si fuera el chiste más ingenioso. Wendy se levantó lentamente de la mesa. «Si de verdad lo crees, me voy a casa».
dijo, intentando que no le temblara la voz. ¿Quién ha dicho que tengas elección? Preston la miró desafiante. Te veré en la cocina mañana a las 6 de la mañana. No te aconsejo que llegues tarde. Se oyó una delicada tos por detrás. Wendy se volvió y vio al maitre, Jorge, que llevaba muchos años trabajando en el Azure. Había simpatía en sus ojos, mezclada con torpeza. Señora Lindholm, utilizó deliberadamente su nombre de soltera, ¿puedo sugerirle que llame a un taxi? Wendy asintió agradecida. Sí, se lo agradecería. Jorge, la voz de Preston hizo estremecerse al maitre. Te recuerdo que ahora soy yo quien manda en este lugar, y yo también decidiré quién se va y cuándo. Por supuesto, señor, se inclinó Jorge, pero lanzó una mirada tranquilizadora a Wendy. Solo sigo las normas de hospitalidad que ha establecido el señor Bartholomew. Las normas cambian, replicó fríamente Preston. Wendy, ya puedes irte, y no lo olvides mañana a las 6. Wendy caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de todo el personal. La humillación la quemaba por dentro como un ácido. No podía creer que Preston, el hombre con el que había vivido 12 años, pudiera hacerle esto en público. Mientras esperaba un taxi en la entrada, oyó abrirse la puerta del restaurante y se volvió, esperando ver a Preston disculpándose. Pero era Enrico, el chef. Señora Lindholm, habló con fuerte acento italiano. Quería decirle que conozco su talento. El señor Bartholomew me trajo una vez un artículo sobre usted en una revista de cocina. Dijo que si su sobrino hubiera sido más listo, te habría dejado dirigir la cocina del Azure. Wendy sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero se contuvo. Gracias, Enrico. Significa mucho para mí. No te tomes a pecho lo que está pasando, bajó la voz. Muchos de nosotros podemos ver lo que está pasando. Esta mujer, Octavia, tiene una extraña influencia sobre él. Desde que el señor Bartholomew cayó enfermo. Wendy frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Enrico miró a su alrededor como si estuviera comprobando si alguien escuchaba a hurtadillas. Octavia apareció por aquí hace un año. Nadie sabe de dónde vino. El señor Bartholomew no quería llevársela, pero entonces se encogió de hombros. Algo cambió. Y entonces él enfermó, y ella empezó a tener cada vez más influencia en los asuntos del restaurante. Paró un taxi, y Enrico le abrió la puerta a Wendy. Piénsalo, dijo por última vez, y que sepas que no todo el mundo en Azur está de su parte. El camino a casa fue como un borrón. Wendy miró por la ventanilla las luces de la ciudad y recordó cómo había empezado su relación con Preston. Se habían conocido en la escuela de cocina. Preston estaba estudiando empresariales y quería entender el negocio de la restauración. Wendy era una de las mejores alumnas. Se enamoraron enseguida, como en las películas románticas. A ella se le caía una pila de libros y él le ayudaba a recogerlos. 2 meses después le propuso matrimonio. Los primeros años fueron felices. Soñaban con tener su propio restaurante y cuando ahorraron lo suficiente, abrieron The Wharf, un local acogedor con cocina de autor. Wendy era la chef, Preston se ocupaba de los negocios. Formaban el equipo perfecto, y entonces algo empezó a cambiar. Quizá fue cuando no pudieron ampliar el negocio como habían planeado, o cuando Wendy recibió una invitación para un programa de cocina y Preston tenía una reunión importante ese día y nadie fue a apoyarla. O quizás simplemente el amor se consumió, como ocurría a menudo. El taxi se detuvo frente a su casa, una pequeña pero elegante mansión en las afueras. La habían comprado hacía 3 años, gastando todos sus ahorros en el pago inicial. Iba a ser su nido familiar, el lugar donde criarían a sus hijos, unos hijos de los que cada año hablaban menos. Al entrar en la casa vacía, lo primero que hizo Wendy fue servirse un vaso de vino. Rara vez bebía, pero esta noche necesitaba algo para calmar los nervios. Sentada en el oscuro salón,
Trató de averiguar cuándo se había convertido Preston en un hombre capaz de humillarla tan públicamente. Recordó que 5 años atrás había rechazado unas prácticas en Francia con un famoso chef porque Preston no podía irse del muelle. Cómo había cocinado para todas sus reuniones de negocios sin pedirle ni un céntimo más del presupuesto total. Cómo le había apoyado cuando tuvo que vender The Wharf por problemas económicos. El teléfono vibró. Un mensaje de Preston. No te olvides de mañana. Los uniformes de trabajo están en el último cajón del armario. Wendy se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo la rabia crecer en su interior. Ni siquiera se había disculpado. No le había preguntado cómo había llegado a casa. Se limitó a dar otra orden como si fuera una subordinada más. Se dirigió al armario y, efectivamente, en el último cajón, encontró un uniforme gris con el logotipo de Azure y la inscripción Personal de apoyo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esta humillación? ¿Cuánto tiempo llevaba madurando en su mente la decisión de mandarla a fregar los platos? Wendy tiró el uniforme al suelo y se hundió a su lado, permitiéndose llorar por primera vez aquella noche. Las lágrimas eran calientes y furiosas. No lloraba por el puesto. Al fin y al cabo, ningún trabajo honrado era vergonzoso. Lloraba por la traición, porque la persona que debía apoyarla la había humillado deliberadamente delante de los demás. Sonó el teléfono. El número no era identificable. ¿Diga? Wendy intentó que su voz sonara normal. «¿Señora Lindholm?», dijo una voz femenina desconocida. Era Maggie, una de las camareras del Azure. No nos conocemos personalmente, pero vaciló. Quería asegurarme de que se encontraba bien después de lo ocurrido. Wendy se sintió conmovida por la preocupación de una extraña. Estoy bien, gracias», respondió. «Pero, ¿cómo has conseguido mi número?» «Me lo dio Jorge», replicó Maggie rápidamente. «Mira, sé que no debería entrometerme, pero tu marido y la señorita Burks no son solo colegas». Wendy se quedó helada, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «¿Qué quiere usted decir?» «Están juntos», dijo Maggie en voz baja. «Llevan meses juntos. Todo el mundo en el restaurante lo sabe, aunque fingen no darse cuenta. Y hoy, después de que te fueras, ni siquiera se escondían». Wendy cerró los ojos tratando de digerir la información. Así que Preston no solo la había humillado, sino que lo había hecho delante de su amante, delante de la mujer con la que la había engañado. «Gracias por decírmelo», dijo finalmente. «Necesitaba saberlo». «Lo siento». Maggie sonaba realmente compasiva. «Es que muchos de nosotros te respetamos. Hemos visto tu trabajo, hemos leído sobre ti, y la forma en que te han tratado está mal». Tras despedirse de Maggie, Wendy permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada perdida, engañando, todo este tiempo. Y ahora esta mujer le ayudaba a dirigir un restaurante que podría ser su nuevo comienzo compartido. Recordó las palabras de Enrico sobre la aparición de Octavia hacía un año. Eso fue más o menos cuando Preston había comenzado a hacer frecuentes viajes a casa del tío Bart, explicándolo con un repentino interés en las conexiones familiares. Ahora todo estaba encajando. Wendy recogió el uniforme del suelo y lo alisó. «Mañana a las 6 de la mañana. Preston espera que se presente en la cocina del Azur como friegaplatos, aceptando humildemente su destino y agradecida por la oportunidad de trabajar en su restaurante». Casi podía oír su voz. «Tienes que ser realista, Wendy. ¿Dónde más vas a conseguir un trabajo a tu edad con tu escasa experiencia?» Wendy se acercó al espejo y miró su reflejo. Una mujer de 42 años, todavía atractiva, con arrugas apenas visibles alrededor de los ojos y la boca, las marcas de miles de sonrisas a lo largo de los años. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, pero había un nuevo brillo en ellos, un brillo de determinación. No aceptaría en silencio esta humillación. No inclinaría la cabeza ante el hombre que la había traicionado y había pisoteado su relación.
No permitiría que Preston y su amante se rieran de ella mientras lavaba los platos. Wendy cogió el teléfono y marcó un número. «Malcolm, soy Wendy Lindholm. Siento llamar tan tarde». Respiró hondo. «Necesito tu ayuda, y se trata de Azur». Malcolm Thatcher, uno de los críticos gastronómicos más influyentes de la costa oeste, era amigo de Wendy desde la escuela de cocina. Siempre había admirado su talento y más de una vez se había ofrecido a ayudarla si decidía montar su propio negocio. «¿Qué ocurre?» Malcolm se puso inmediatamente alerta. «Pareces alterada. Es una larga historia». Wendy sintió que las lágrimas volvían a aflorar a su garganta, pero esta vez no las dejó fluir. «Para abreviar, mi marido heredó el Azure y hoy me ha nombrado lavaplatos en público, riendo con su amante». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Maldita sea, Wendy», exhaló por fin Malcolm. «Esto es... ni siquiera sé qué decir». «Sé lo que tengo que hacer», dijo Wendy con firmeza. «Pero necesito tu ayuda. ¿Sigues con esa columna de cocina?» «Sí, y ahora un blog online con 3 millones de suscriptores», respondió Malcolm. «¿Qué estás tramando?» «Mañana apareceré en la cocina del Azur». Wendy miró el uniforme gris. «Pero no en el papel que me ha preparado. Y necesito tener gente en el restaurante 1 hora después de que abra». Comenzó a esbozar su plan, y con cada palabra sentía que la confianza volvía a ella. La confianza que Preston había destruido tan larga y metódicamente con su negligencia y sus engaños. Mañana aprendería lo que significaba subestimar a Wendy Lindholm. Wendy llegó al Azur exactamente a las 6 de la mañana. No llevaba el uniforme gris del personal de apoyo, sino su ropa habitual, pantalones negros y blusa blanca. En las manos llevaba una pequeña bolsa. La cocina ya bullía de trabajo. Enrico y su equipo preparaban la comida del día siguiente. El chef asintió ligeramente al ver a Wendy, y el resto del personal de cocina la miró con curiosidad. «Señora Lindholm», se acercó Jorge, «el señor Cave la esperaba antes». «¿Está aquí?», preguntó Wendy mirando la cocina. «No, pero la señorita Burks me ha dicho que le diga que su uniforme debe estar en la taquilla número 18. Habló Jorge con formalidad, pero había simpatía en sus ojos. «Gracias, Jorge», sonrió Wendy y se dirigió a la trastienda. Después de ponerse el uniforme gris, volvió a la cocina. Preston aún no estaba, pero Octavia había llegado, con un traje negro inmaculado y un portapapeles en la mano. «Ah, aquí está nuestro nuevo lavavajillas», le dirigió Octavia a Wendy una mirada apreciativa. «Creía que no ibas a venir». «Soy un hombre de palabra», replicó Wendy con calma, «a diferencia de otras personas». Octavia esbozó una fina y fría sonrisa. «Bert te enseñará el trabajo», señaló al ceñudo hombre del fregadero. «Los platos tienen que brillar. Tenemos el listón muy alto». «Lo sé», asintió Wendy. «He leído los artículos sobre Azuri. Te agradecería que no distrajeras al personal hablando de cocina», añadió Octavia bajando la voz. «Podría ponerlos en guardia». Y se marchó, dejando a Wendy en el fregadero. «Hola, soy Bert», le tendió la mano mojada. «Lo siento, tu marido... bueno, él...» «Lo entiendo», le interrumpió Wendy con suavidad. «Enséñame lo que hay que hacer». Bert le explicó rápidamente el funcionamiento del lavavajillas, el orden de los platos y su método para llevar la cuenta de la vajilla. Wendy escuchó atentamente y se dio cuenta de que Bert no era un simple lavavajillas, sino que tenía su propio sistema para que la cocina funcionara como un reloj. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó poniéndose los guantes de goma. 12 años, respondió Bert con orgullo. «Entré a las órdenes del señor Bartholomew. Era un buen jefe. Siempre saludaba a todo el mundo, incluso a los friegaplatos». Wendy notó cómo las caras del personal de cocina se entristecían al mencionar al tío Bert. «Era muy querido aquí, ¿verdad?», preguntó poniéndose manos a la obra. «Era justo», asintió Bert. «Y sabía moverse en la cocina.
Probaba él mismo todos los platos nuevos, hablaba con los cocineros. ¿Y con tu marido? Hizo una pausa. No es asunto mío, no es asunto mío. No pasa nada, sonrió alentadora Wendy. Continúa. Bueno, solo consulta con la señorita Burks, y ella no sabe nada de comida. La he oído decir que quiere sustituir el menú clásico por alguna cocina de fusión elegante. Enrico estuvo a punto de dimitir. Durante las 2 horas siguientes, Wendy aprendió más sobre la vida interna del Azure de lo que habría aprendido si hubiera leído los informes. Bert, que resultó ser un charlatán, le contó todos los cambios que se habían producido desde la llegada de Octavia y los que se habían intensificado desde que Preston había asumido el cargo de propietario. «Ya han despedido a 3 de los antiguos camareros», dijo Bert mientras ordenaban otro lote de vajilla. «Y a un sous-chef. Dicen que están renovando el equipo, pero todo el mundo sabe que se están deshaciendo de los que son demasiado leales a las tradiciones del señor Bartholomew». A las 10 de la mañana, Preston estaba en la cocina. Wendy se dio cuenta enseguida de que parecía cansado, como si no hubiera dormido bien. Cuando vio a su mujer en el fregadero, enarcó las cejas sorprendido, pero disimuló rápidamente su emoción. «Veo que te has unido al equipo», dijo acercándose. «¿Qué tal tu primer día?» «Esclarecedor», respondió Wendy brevemente sin apartar los ojos de su trabajo. «Me alegro de que hayas encontrado fuerzas para venir», dijo con condescendencia en la voz. «Demuestra carácter». «Siempre he tenido carácter, Preston». Wendy lo miró directamente a los ojos. «Has dejado de notarlo». Su conversación fue interrumpida por Octavia, que llamó a Preston de forma exigente. Él se retiró rápidamente, lanzando otra mirada de desconcierto a Wendy. «Esperaba que lloraras o te marcharas», dijo Bert en voz baja. «He visto hombres como él. Creen que pueden doblegar a un hombre». A la hora de comer, Wendy ya conocía los nombres de todo el personal de cocina y se percató de algunas rarezas. Enrico estaba claramente descontento comprobando los nuevos ingredientes y uno de los cocineros susurraba que la calidad de la comida había bajado. Durante el breve descanso, Wendy se coló en el despacho del gerente, que ahora estaba ocupado por Preston. La puerta estaba entreabierta y no había nadie dentro. Sobre la mesa había papeles, un nuevo menú y un presupuesto. Al hojearlos rápidamente, Wendy descubrió que, efectivamente, Preston y Octavia planeaban cambiar radicalmente el concepto del restaurante, reduciendo los costes de los ingredientes en un 30%. Hizo unas cuantas fotos de los documentos en su teléfono y estaba a punto de marcharse cuando se oyeron voces procedentes del pasillo. «¿Estás seguro de que no estamos violando los términos del testamento?», era la voz de Preston. «Mantenemos el aspecto, el interior, el nombre. Ese es el concepto», respondió Octavia. «Y el menú es solo un detalle. Legalmente, estamos limpios. Pero estos cortes, ¿estás seguro de que la calidad no se resentirá? Créeme, los clientes ni notarán la diferencia, pero nuestros beneficios aumentarán un 25%, y en 6 meses podremos empezar a expandirnos. Azure será nuestra mina de oro». Wendy apenas tuvo tiempo de salir del despacho por la otra puerta antes de que entraran Preston y Octavia. Su corazón latía con fuerza, excitado y furioso. Ahora comprendía su plan: utilizar la reputación de Azure para ganar dinero rápido y luego ampliar el negocio a expensas de la calidad. De vuelta al fregadero, Wendy vio que Enrico discutía con Octavia a la entrada de la cocina. «Estos nuevos proveedores no cumplen las normas de Azure». El chef se estaba acalorando. «El señor Bartholomew nunca habría...» «El señor Bartholomew ya no existe», la interrumpió Octavia. «Y tu trabajo consiste en trabajar con lo que te dan. Si no te gusta, conoces la salida». Hacia el final del día, cuando el trabajo principal estaba hecho, Wendy llamó a Malcolm. Saliendo al aparcamiento donde nadie podía oírla, detalló sus observaciones. «Planean destruir lo que hacía especial a Azure», dijo mientras se paseaba entre los coches.
sustituir los productos de calidad por equivalentes baratos, despedir al personal antiguo, cambiar por completo el menú, todo por un beneficio rápido. No me sorprendió mucho, suspiró Malcolm. Había oído rumores de cambios en Azur desde la muerte de Bart, pero esto es una violación directa de su voluntad. Eso es, exclamó Wendy. El tío Bart estaba tan apegado a su restaurante, a su concepto. Él personalmente eligió cada proveedor, cada ingrediente. Azure fue su creación, y ahora Preston y Octavia van a convertirlo en un antro barato de lujo. ¿Qué quieres hacer?, Malcolm preguntó. Podría escribir una crítica mordaz cuando cambien el menú, pero eso no salvará el restaurante. Estoy pensando en otra cosa. Wendy bajó la voz a pesar de que no había nadie. Quiero mantener el Azure tal y como lo vio el tío Bart, y al mismo tiempo darle una lección a Preston por todo lo que ha hecho. Malcolm se rió por lo bajo. Sin duda tienes un plan. Puedo oírlo en tu voz. Escúpelo. Hay una estipulación en el testamento. Si el concepto del restaurante se ve comprometido en los 6 primeros meses, el Azure irá a la fundación benéfica del tío Bart, comenzó Wendy. Preston y Octavia creen que pueden evitarlo manteniendo el aspecto y el nombre, pero cambiando la esencia. Adelante, dijo Malcolm con interés. Pero, ¿y si alguien pudiera demostrar que están cambiando radicalmente el concepto, aquello por lo que los clientes han venido a Azur todos estos años? Wendy se tapó los ojos un momento, haciendo acopio de sus pensamientos. Hoy he encontrado unos papeles en el despacho de Preston con el nuevo menú y los cálculos. Tienen planeado un gran evento para dentro de 15 días. Una presentación del renovado Azure a la prensa y a los principales clientes. ¿No vas a...? Exacto, confirmó Wendy. Quiero aprovechar esta noche para mostrar a todo el mundo lo que está pasando con el restaurante, pero necesito tu ayuda y acceso a la cocina. No estoy seguro de entender del todo tu plan, dijo Malcolm con cautela. Este es mi plan. Empezó a exponer Wendy sus ideas metódicamente. En primer lugar, tendré que quedarme como friegaplatos discretamente durante 15 días para reunir más información y ganarme la confianza del personal. En segundo lugar, cocinaré en secreto auténticos platos de Azure, utilizando las recetas originales del tío Bart que Enrico aún tiene en su poder. En tercer lugar, el día de la presentación organizaremos una degustación comparativa, el nuevo menú barato frente al menú clásico. ¿Cómo piensas organizarlo? Preston no te dejará ponerte detrás de los fogones, dijo Malcolm razonablemente. Voy a necesitar tu ayuda. Wendy empezó a caminar más deprisa, emocionada. Vendrás como crítico invitado, y en algún momento pedirás uno de los platos clásicos de Azur, uno que ya no está en el nuevo menú. Creará confusión, y entonces saldrás como el salvador de la situación, terminó Malcolm por ella. Inteligente, pero arriesgado. Tengo algo más. Wendy se detuvo y bajó aún más la voz. He encontrado entre los documentos de Preston un borrador del contrato de trabajo con el nuevo chef. Planean despedir a Enrico justo después de la presentación. Estoy segura de que todo el equipo de cocina se pondrá de mi parte si se enteran de esto. Estás jugando a un juego peligroso, Wendy, advirtió Malcolm. Si Preston sospecha algo, no sospechará nada, respondió ella con firmeza. Cree que estoy destrozada y humillada. Cree que me he resignado a ser friegaplatos porque no tengo otro sitio a donde ir. Su arrogancia jugará a nuestro favor. ¿Qué hay de esta Octavia? Ella me parece más perspicaz. Es astuta, es cierto, convino Wendy, pero está demasiado ocupada siendo ambiciosa. Además, ya tengo aliados en el restaurante, gente que adoraba al tío Bart y su visión de Azur. Discutieron los detalles del plan durante otra media hora. Malcolm aceptó ayudar, pero ofreció algunas ideas más para mejorar el efecto.
Creo que deberíamos invitar a más críticos y a algunos blogueros gastronómicos influyentes. Documentarán todo lo que ocurra. Además, pensó un momento. Quizá deberíamos contactar con un representante de la fundación del tío Bart. Si todo va según lo previsto, necesitarán un nuevo gerente para el restaurante. ¿Me estás sugiriendo para ese papel? Wendy no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué no? Malcolm parecía realmente convencido. Tienes experiencia, talento, visión y entiendes la filosofía Azur. Wendy no respondió de inmediato. Su mente bullía de pensamientos sobre un futuro sin Preston, una oportunidad de volver a hacer lo que amaba, una oportunidad de mantener vivo el legado del tío Bart. Tomemos las cosas como vienen, dijo finalmente. Primero tenemos que poner nuestro plan en acción. De vuelta en la cocina, Wendy encontró a Enrico demorándose más que los demás, comprobando el suministro de alimentos. «Enrico», dijo en voz baja, «¿puedo hablar contigo?» El cocinero miró a su alrededor, se aseguró de que estaban solos y asintió. «Por supuesto, señora Lindholm». «Solo Wendy, por favor». Se sentó en la silla junto a él. «Sé lo que está pasando con el restaurante. He visto el nuevo menú y los planes para recortar gastos». Enrico suspiró. «Esto va a matar a Azur. Quizá no de inmediato, pero en 1 año, 2 años. La reputación será destruida. El señor Bartholomew se revuelve en su ataúd». «Quiero evitar que eso ocurra», dijo Wendy con sencillez. «Pero necesito tu ayuda». El chef la miró atentamente. «¿Qué sugiere? ¿Todavía conserva las recetas originales? ¿Aquellas con las que Azure se ganó su fama?» Enrico sonrió. «Están aquí». Se dio unos golpecitos con el dedo en la sien. «Y aquí», se puso la mano sobre el corazón. 28 años en esta cocina. Conozco cada plato, cada salsa, cada especia. ¿Y el equipo? ¿En quién se puede confiar?» «La mayoría», respondió el chef con seguridad. «Casi todos los que trabajan en la cocina fueron contratados por el señor Bartholomew. Están comprometidos con su visión, y todos ven lo que está pasando». «¿Y el nuevo chef?», preguntó Wendy con cautela. Enrico se estremeció. «¿Qué nuevo chef?» «El que Preston y Octavia planean contratar justo después de la presentación». Wendy sacó su teléfono y mostró la foto de un documento. «Estás a punto de ser despedido, Enrico». El chef se puso pálido y luego su rostro enrojeció de color. «Así que es así. Después de todos estos años». Apretó los puños. «¿Qué vamos a hacer, Wendy?» Wendy sonrió, sintiendo una oleada de confianza. «Tengo un plan. Y si sale bien, el Azure quedará como lo hizo el tío Bart, y mi marido y su amante recibirán la lección que se merecen». 2 semanas pasaron volando como un día. Wendy siguió trabajando como friegaplatos, manteniendo diligentemente la imagen de una mujer destrozada. Preston apenas le prestaba atención, completamente absorto en la preparación de la presentación del nuevo menú. Octavia lanzaba miradas recelosas a Wendy, pero al no notar nada sospechoso, pronto dejó de seguirla. Durante estas 2 semanas, Wendy había conseguido reunir a su alrededor un verdadero equipo secreto. Enrico, ofendido por los planes de despedirle, se convirtió en su principal aliado. Juntos practicaban en secreto las recetas clásicas de Azur después de cerrar el restaurante, cuando todo el mundo se marchaba. Bert, el friegaplatos, se ofreció voluntario para quedarse con ellos, dispuesto a jurar que solo se quedaban para fregar ollas especialmente difíciles. Jorge, el maitre, informaba regularmente a Wendy sobre la lista de invitados a la presentación y la ayudaba a hacer discretos ajustes, añadiendo algunos críticos y blogueros influyentes que Malcolm había recomendado. Y así llegó el día de la presentación. Desde por la mañana había un murmullo nervioso en Azure. Preston apareció antes de lo habitual, vestido con un traje inmaculado.
Octavia le pisaba los talones con un portapapeles en la mano, dando constantemente instrucciones al personal. «Hoy es un día especial», anunció Preston en la reunión general. «Vamos a presentar una visión renovada de Azure. Espero que todos y cada uno de vosotros hagáis un trabajo excelente. Eso va por todos». Miró a Wendy un momento, incluso por los friegaplatos. Wendy asintió con modestia, bajando los ojos. Notó que Enrico se reía a duras penas. Un desconocido hombre de mediana edad vestido con una túnica de cocinero perfectamente blanca apareció en la cocina. «Este es Jeffrey Montgomery, el asesor que nos ayudó con el nuevo menú», lo presentó Octavia. «Hoy supervisará la cocina». Enrico se sonrojó, pero permaneció en silencio. Wendy sabía que, en efecto, era el nuevo chef que pensaban contratar. Preston y Octavia simplemente habían decidido darle la oportunidad de demostrar su valía antes del nombramiento oficial. «Ahora, todos a sus asientos», ordenó Preston. Los invitados empezarían a llegar a las 7 de la tarde. Wendy pasó el día, como de costumbre, en el fregadero, fregando diligentemente los cacharros utilizados para preparar el menú de la noche. Observaba furtivamente a Jeffrey Montgomery, que parecía más preocupado por su aspecto que por la calidad de la comida. No paraba de dar instrucciones al equipo de Enrico, pero él mismo cocinaba muy poco. A las 6 de la tarde, todo el personal se había puesto el uniforme de gala. Incluso los lavaplatos habían recibido uniformes nuevos y más presentables. Wendy se quedó deliberadamente hasta tarde y se cambió la última, escabulléndose en la trastienda con un pequeño bolso cuando nadie la veía. De la bolsa sacó un elegante vestido negro y unos zapatos de tacón. Se cambió rápidamente de ropa, se peinó con cuidado y se maquilló ligeramente. El reflejo en el espejo mostró a una mujer segura de sí misma y elegante, nada que ver con el lavavajillas de la bata gris. Sonriendo a su reflejo, Wendy volvió a guardar el vestido en el bolso y se puso el uniforme sobre una sencilla ropa interior negra. A las 7 de la tarde, las puertas del Azure se abrieron a los invitados. De pie junto al fregadero, Wendy pudo oír cómo Jorge saludaba a los primeros visitantes. Sabía que entre ellos había críticos gastronómicos de renombre, blogueros influyentes, clientes habituales del Azure e incluso algunos famosos a los que les había encantado el lugar en tiempos del tío Bart. Malcolm llegaría más tarde, y eso formaba parte de su plan. Una hora más tarde, cuando el grueso de los invitados ya se había reunido en el vestíbulo, Octavia voló a la cocina. «Preparad las primeras raciones», ordenó. «Jeffrey, ¿va todo bien?» «Por supuesto», respondió el asesor con suficiencia. «Mi menú revisado va a causar sensación». Wendy se dio cuenta de que Enrico intercambiaba miradas con el sous chef. Ambos sabían que los nuevos platos, a pesar de los nombres pretenciosos, estaban elaborados con ingredientes de calidad muy inferior a los que se utilizaban habitualmente en el Azure. Los primeros platos empezaron a salir de la cocina. Wendy seguía lavando los platos, pero escuchaba atentamente las señales de Jorge, que volvía periódicamente a la cocina aparentemente para transmitir órdenes, pero en realidad para informarla de lo que ocurría en la sala. «El primer servicio ha ido bien», susurró al pasar, pero oí algunos comentarios de decepción. «Malcolm Thatcher llegó hace 5 minutos». Wendy asintió. Esa era la señal para prepararse para la siguiente fase del plan. En el vestíbulo, Preston estaba dando un discurso inspirador sobre una nueva era para Azure, sobre lo importante que era avanzar con los tiempos pero manteniendo la tradición. Octavia estaba a su lado, sonriendo con gracia a sus invitados. Parecían una pareja perfecta para los negocios, exitosos, elegantes, seguros de sí mismos. «Es la hora», susurró Enrico al pasar junto a Wendy. Jeffrey empezó a servir la especialidad. Wendy salió sigilosamente de la cocina y caminó por el pasillo de servicio hasta el almacén donde ella y Enrico habían guardado los ingredientes preparados para las verdaderas especialidades de Azure.
Allí se quitó rápidamente el uniforme de lavaplatos, quedándose en un ajustado vestido negro. Recogiéndose el pelo en un elegante moño, se detuvo un momento para ordenar sus pensamientos. Toda su vida con Preston pasó ante sus ojos, los felices primeros años, el enfriamiento gradual, su creciente arrogancia y, finalmente, la humillación final. Recordó cómo el tío Bart le había dicho una vez: «Wendy, tienes más talento del que crees, no dejes que nadie eclipse tu luz». Respirando hondo, recogió la bandeja con los ingredientes preparados y regresó a la cocina por la puerta trasera, sin que nadie más que sus aliados se percatara de su presencia. En el pasillo, mientras tanto, algo había salido mal. Jorge regresó a la cocina con cara de preocupación. «Los invitados no están contentos con la especialidad», susurró rápidamente. Malcolm acababa de declarar en voz alta que no se parecía en nada a la famosa Sinfonía del Mar por la que Azure era famoso. «¿Qué está pasando?», preguntó Jeffrey irritado. «Yo diseñé personalmente este plato». «Puede ser, pero no tiene nada que ver con el original», respondió Enrico con calma. «Malcolm Thatcher es cliente habitual nuestro desde hace 15 años. Conoce Sinfonía del Mar como la palma de su mano». «Necesito más langostas», exigió Jeffrey. «Ahora mismo». «No tenemos», se encogió de hombros Enrico. La señorita Borks redujo el pedido, diciendo que bastaría con palitos de cangrejo. Wendy apenas pudo contener una sonrisa al ver el pánico de Jeffrey. En ese momento, Octavia irrumpió en la cocina. «¿Qué está pasando? Thatcher ha criticado públicamente nuestro plato estrella. Ha dicho que es falso. Te dije que no escatimaras en los ingredientes de la Sinfonía del Mar», contestó Enrico con indiferencia. «Esta es la tarjeta de visita de Azure. Haz algo». Octavia estaba al borde de la histeria. Preston está intentando suavizar las cosas, pero ahora otros críticos se dirigen hacia allí. Este era el momento que Wendy había estado esperando. Salió de las sombras, con un elegante vestido negro, el pelo impecable y una postura segura. Se hizo el silencio en la cocina. «Puedo ayudar», dijo con calma. Octavia la miró fijamente, sin reconocer de inmediato a la antigua friegaplatos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué significa eso?», desvió la mirada hacia Enrico, que ahora estaba junto a Wendy. «¿Se trata de una conspiración?». «Es para salvar la reputación de Azure», respondió Wendy. «Tenemos todos los ingredientes que necesitamos para una auténtica Sinfonía del Mar. Dame 20 minutos y prepararé el plato que todo el mundo conoce y adora». «Absurdo», exclamó Jeffrey. «Es una friegaplatos». «Es una cocinera con 15 años de experiencia», objetó Enrico. «Y conoce la receta de la Sinfonía del Mar mejor que nadie excepto yo». Octavia vaciló. El descontento crecía claramente en la sala y había que salvar la situación. «De acuerdo», siseó finalmente. «Pero si fracasas, Wendy». «No fracasaré», replicó Wendy con firmeza y se volvió hacia el equipo de cocina. «Necesito 3 ayudantes. Los demás sigan con su trabajo normal». Como si de una señal se tratara, los 3 cocineros dieron un paso al frente, dispuestos a seguir sus instrucciones. Wendy empezó a preparar rápida pero metódicamente el famoso plato que había estado practicando con Enrico durante las 2 últimas semanas. Sus manos se movían con confianza y precisión, picando, mezclando, sazonando. Estaba en su elemento, y era obvio para todos. Octavia permaneció en la cocina observando el proceso con ansiedad mal disimulada. Jeffrey estaba sentado en un rincón, enfurruñado y confuso. 20 minutos más tarde, la primera Sinfonía del Mar de la receta original estaba lista para ser servida. Wendy comprobó personalmente cada detalle, cada elemento del diseño. El plato parecía una obra de arte, exactamente como se había servido en tiempos del tío Bart. «Listo», dijo con un gesto de la cabeza a Jorge. El maitre cogió el plato y se dirigió al vestíbulo.
Wendy siguió trabajando en las siguientes raciones. Unos minutos después, Jorge regresó con una amplia sonrisa. A Malcolm Thatcher le encantó. Dijo que era exactamente lo que recordaba y le encantaba. Pregunta quién ha hecho este plato. Dile que es un secreto de chef, contestó Wendy, aún trabajando. Adiós. La siguiente media hora transcurrió en un duro trabajo. Wendy y su equipo prepararon un plato clásico tras otro, y cada uno fue recibido con entusiasmo en la sala. Los invitados, que estaban dispuestos a decepcionarse con el nuevo Azure, descubrieron de repente que sus platos favoritos seguían siendo tan estupendos como siempre. Preston, sin darse cuenta de lo que ocurría, aceptó los cumplidos con una sonrisa forzada. Intentó varias veces asomarse a la cocina, pero Octavia le retuvo, no queriendo crear más alboroto. Finalmente, cuando se hubieron servido los últimos platos y los invitados pasaron a los postres, Malcolm Thatcher se levantó y pidió atención. «Señoras y señores», comenzó, levantando su copa, «esta noche hemos sido testigos de una velada asombrosa. Primero, nos sirvieron platos que llevaban nombres familiares pero que eran completamente diferentes de lo que recordamos y apreciamos en Azure. Y luego, como por arte de magia, aparecieron en nuestras mesas las mismas obras maestras por las que este restaurante era famoso bajo el mandato de Bartholomew Cave». Se hizo el silencio en la sala. Todos los ojos estaban puestos en Malcolm. Yo, como muchos de ustedes, soy cliente habitual del Azure desde hace muchos años, continuó el crítico. Y me gustaría saber quién estaba detrás de este rescate culinario. ¿Quién mantuvo viva el alma del Azure? Preston dio un paso al frente, intentando tomar el control de la situación. Nos alegra que haya disfrutado de nuestro menú experimental. Por supuesto, siempre fue nuestro plan preservar las mejores tradiciones de Azure. Permítame que le interrumpa, señor Cave. La voz de Malcolm se volvió más áspera. Todos sabemos que eso no es cierto. Tengo copias de su nuevo menú y no tienen nada que ver con lo que acabamos de comer. Entonces, ¿quién ha preparado estos platos? Preston miró hacia la cocina confundido, sin saber qué contestar. En ese momento se abrieron las puertas de la cocina y Wendy salió al vestíbulo con su elegante vestido negro y la cabeza bien alta. Detrás de ella estaban Enrico y todo el equipo de cocineros. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Muchos reconocían a Wendy por sus clases de cocina o sus artículos en revistas. «Yo», dijo simplemente mirando a Malcolm a los ojos. «Yo hice estos platos, de las recetas originales que hicieron especial al Azure». Malcolm sonrió y levantó la copa en su honor. Wendy Lindholm, damas y caballeros, una chef de talento y, como se vio, la guardiana de las tradiciones del Azure. Preston se quedó de pie, pálido y confuso, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Octavia se quedó paralizada en la entrada de la cocina, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Qué significa esto, Wendy?» Preston se sobresaltó por fin. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que debería haber hecho siempre», replicó Wendy, acercándose a él. «Proteger el legado del tío Bart de tu avaricia e incompetencia». Se volvió hacia los invitados. «Señoras y señores, permítanme decirles lo que ha estado sucediendo en el Azure durante las últimas semanas. Mi marido, Preston Cave, heredó este buen restaurante y decidió cambiar radicalmente su concepto, sustituyendo productos de calidad por equivalentes baratos, despidiendo a personal experimentado, incluyendo al chef Enrico, que había trabajado aquí durante 28 años. Todo en aras de un beneficio rápido. Los comensales empezaron a murmurar, muchos de ellos grabando lo que ocurría en sus teléfonos. «Pero lo más interesante», continuó Wendy, «es que mi marido me ha nombrado lavavajillas». Sonrió al ver que la cara de Preston se contorsionaba de miedo. «Empieza a limpiar desde abajo». Me dijo hace 15 días, aquí mismo, en esta sala, en presencia de su amante, la señorita Octavia Borges.
Los invitados jadearon. Algunos sacudieron la cabeza indignados. Decidí no montar una escena, dijo Wendy con calma, pero su voz hormigueaba de emoción contenida. Me convertí en friegaplatos, y eso me dio la oportunidad de ver lo que le pasaba al restaurante desde dentro, de ver cómo se destruía sistemáticamente lo que el tío Bart había construido durante décadas. Sacó un papel doblado del bolsillo de su vestido. Tengo una copia del testamento del tío Bart. Establece claramente que si el concepto del restaurante se desbarata en los primeros 6 meses, el Azure pasa a la gestión de su fundación benéfica. Wendy hizo una pausa. Creo que lo que ha ocurrido hoy demuestra de forma concluyente que el concepto ha sido violado, y todos ustedes son testigos de ello. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en Wendy, que se erguía en el centro de la sala como una llama, brillante, fuerte, imparable. Preston, se volvió hacia su marido, creías que me habías humillado mandándome a fregar los platos. Pero la verdad es que el trabajo honrado no tiene nada de humillante. Es humillante traicionar a los que te quieren. Es humillante destruir lo que tanto te ha costado construir durante años. Es humillante estar tan cegado por la codicia que no puedes ver el verdadero valor de las cosas. Preston finalmente encontró la fuerza para hablar. No puedes hacer esto. El Azure es mío, mi herencia, no tuya, objetó Wendy con calma. Era del tío Bart, y él quería que su creación viviera, no que la convirtieran en una imitación barata. Hoy se encuentra entre nosotros un representante de la Fundación Bartholomew Cave. Señaló con la cabeza al hombre de pelo gris sentado en la mesa del fondo. Señor Grantham, supongo que tendrá mucho trabajo en los próximos días. El hombre se levantó e hizo una breve reverencia. Ciertamente, S.R.A. Lindholm, y ya veo a quién hay que confiar la dirección del restaurante. Tras las palabras del señor Grantham se hizo el silencio en la sala, que se rompió unos segundos después con un fuerte aplauso. Los invitados se levantaron de sus asientos, aplaudiendo a Wendy. Algunos incluso silbaron y gritaron «Dios». Los rostros de muchos de los visitantes resplandecían de auténtico deleite, como si acabaran de presenciar una emocionante obra con un desenlace inesperado. Preston se quedó pálido como una sábana, con los labios moviéndose sin sonido, pero sin poder pronunciar palabra. Octavia, en cambio, recobró el sentido y se dirigió decididamente hacia Wendy. «Esto es una provocación», siseó, deteniéndose a un paso de ella. «Te demandaremos por difamación y sabotaje». «Por favor», replicó Wendy con calma. «Estoy segura de que al tribunal le interesará saber cómo planeasteis burlar los términos del testamento, y también», bajó la voz a un susurro, «cómo te convertiste en la amante de un hombre casado y le ayudaste a humillar a su propia esposa». El rostro de Octavia enrojeció. Quería contestar algo, pero en ese momento Malcolm Thatcher se acercó a ellas. «Wendy, tu comida ha sido excelente», dijo lo bastante alto como para que lo oyeran los invitados que estaban cerca. «Me gustaría entrevistarte para mi columna. Creo que a los lectores les interesaría conocer la historia del chef que salvó la reputación de un restaurante legendario». Ignoró desafiante a Octavia, quien, con otra mirada venenosa a Wendy, se alejó rápidamente en dirección a la cocina. Preston encontró por fin fuerzas para acercarse a Wendy. Su rostro ya no estaba pálido, ahora ardía de ira. «¿Cómo has podido?», preguntó en voz baja, pero con visible rabia. «¿Después de todo lo que he hecho por ti?». Wendy lo miró ligeramente sorprendida. «¿Qué has hecho por mí, Preston?», preguntó ella. «Hagamos memoria. Rechacé unas prácticas con Jean-Luc Pelletier en París para ayudarte con The Wharf. Trabajé 16 horas al día para que reconocieran nuestro café. Te apoyé cuando lo perdimos, aunque fue un error financiero tuyo». Hizo una pausa. «¿Y cómo me lo pagaste?». «Con engaños, mentiras y humillaciones públicas».
Preston sonrió de repente, pero su sonrisa era fría y desagradable. ¿Crees que has ganado? Se inclinó más hacia mí. El Azure sigue siendo mío. El testamento dice que el restaurante solo pasa a la fundación si hay incumplimientos significativos del concepto, y podemos demostrar que... No pueden, le interrumpió el señor Grantham, apareciendo de repente a su lado. Señor Cave, sus acciones de hoy y los documentos aportados por la señora Lindholm indican claramente un incumplimiento de los términos del testamento. Como albacea testamentario de Bartholomew Cave, es mi deber que la fundación se haga cargo del restaurante. Preston montó en cólera. Esto es una conspiración. Todos estáis conspirando contra mí. Levantó la voz, y varios invitados se volvieron en su dirección. Voy a demandarles. Le aconsejo que baje el tono, señor Cave, dijo Grantham con calma. Está usted llamando la atención. Pero ya era demasiado tarde. Varios invitados empezaron a grabar la escena con sus teléfonos, y Wendy sabía que el vídeo estaría en todas las redes sociales por la mañana. Preston, consciente de que estaba provocando un escándalo público, luchó por recuperar la compostura. Esto no ha terminado, le dijo en voz baja a Wendy y se dirigió rápidamente a la salida del gimnasio. Durante la hora siguiente, Wendy aceptó los elogios de los invitados. Muchos de ellos eran clientes de Azur desde hacía mucho tiempo y le dijeron lo contentos que estaban de que el restaurante no perdiera su autenticidad. Críticos conocidos la entrevistaron brevemente y varios inversores se acercaron a ella con ofertas de asociación. Wendy, ha sido increíble, se le acercó Elena Santos, propietaria de una conocida cadena de hoteles boutique de la ciudad. Siempre he sabido que tenías talento desde que abriste tu cafetería, pero hoy te has superado. Gracias, Elena, sonrió Wendy. Fue una decisión espontánea. Espontánea, pero brillante. Elena bajó la voz. Escucha, llevo mucho tiempo queriendo abrir un restaurante en mi nuevo hotel de la costa. Si te interesa, me gustaría hablar contigo de una posible asociación. Wendy se sorprendió ante este giro de los acontecimientos. ¿Una asociación? Exacto, asintió Elena. No un trabajo de chef, sino una asociación. Tendrías el 50% del restaurante y total libertad creativa. Piensa en ello. A medianoche, los últimos comensales empezaron a marcharse. Wendy se sentía cansada, pero era un cansancio agradable, el que se siente después de un trabajo bien hecho. Estaba sentada en una mesa de la sala vacía tomando una copa de vino cuando el señor Grantham se le acercó. ¿Me permite? Señaló la silla que había junto a ella. Por supuesto, le indicó Wendy con un gesto. Gracias por su apoyo hoy. No ha sido solo apoyo, señora Lindholm, dijo Grantham con seriedad. Cumplía la voluntad de Bartholomew. Ha sido mi amigo durante muchos años y sé lo importante que era Azur para él. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Bart me ha hablado de ti, dijo al fin. Te ha visto varias veces en eventos de cocina y quedó impresionado con tu talento. Incluso dijo una vez que si su sobrino hubiera sido más inteligente, habría visto a su mujer como una socia en lugar de una rival. Wendy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nunca había sabido que el tío Bart había estado siguiendo su carrera. Me siento halagada, dijo en voz baja. Ojalá nos hubiéramos conocido mejor. Creo que a él le gustaría que continuara su trabajo. Grantham la miró con una mirada penetrante. El patronato de la fundación se reúne mañana por la mañana para discutir el futuro de Azur. Te recomendaré como fideicomisaria. Wendy se quedó de piedra. ¿Yo? Pero yo acababa de humillar públicamente a su anterior gerente. Grantham sonrió. Quien a su vez te humilló públicamente a ti. Yo diría que el marcador está igualado, pero esa no es la cuestión. Hoy has demostrado que entiendes el alma de Azur, su concepto, y eso es exactamente lo que necesita el restaurante. Wendy se quedó pensativa. Estaba abrumada de emociones, orgullo por el éxito de hoy,
amargura por la traición de su marido, incertidumbre por el futuro. Pero al mismo tiempo sintió una maravillosa libertad que no había experimentado en años. «Lo pensaré», dijo por fin. «Tengo otras sugerencias». «Por supuesto», asintió Grantham. «Estoy seguro de que hoy has recibido muchas sugerencias interesantes. Sepa que las puertas del Azure están siempre abiertas para usted». Se levantó, hizo una cortés reverencia y se dirigió a la salida. Wendy se quedó sola en el restaurante vacío. Contempló la habitación en penumbra y pensó en todos los giros y vueltas que la habían llevado hasta ese momento. Jorge, que se había entretenido en comprobar el orden de la sala, se acercó a ella con cautela. «Señora Lindholm, ¿puedo pedirle un taxi?» «No, gracias, Jorge», sonrió Wendy. «Voy a sentarme un rato. Necesito pensar». El maitre asintió comprensivo y la dejó sola. Wendy no supo cuánto tiempo pasó hasta que se abrió la puerta principal del restaurante y entró Preston. Tenía un aspecto demacrado, su traje estaba desarreglado como si llevara mucho tiempo vagando por las calles. «Sabía que te encontraría aquí», dijo acercándose a su mesa. Siempre se demoraba después de la hora de cierre. Wendy lo miró en silencio, esperando a que continuara. «¿Por qué lo hiciste, Wendy?» Ya no había ira en su voz, solo cansancio e incomprensión. «Podríamos haber llegado a un acuerdo. Podría haberte dado un puesto en la cocina, un puesto de verdad». «No se trata de un puesto, Preston», dijo Wendy en voz baja. «Se trata de respeto, de confianza, asociación. Nada de eso ha existido en nuestro matrimonio durante mucho tiempo». Preston se sentó frente a ella sin pedir permiso. «Podemos arreglar esto», dijo. «Voy a romper con Octavia. Ella no significa nada para mí, solo una conexión casual». Wendy sonrió amargamente. «Una relación casual que lleva más de un año. Preston, ahora ni siquiera puedes ser sincero conmigo. ¿Cómo sabes que...?» «Eso no importa», lo interrumpió Wendy. «Lo que importa es que nuestro matrimonio se ha acabado. Ni hoy ni hace 15 días, cuando me humillaste delante de todo el personal, sino mucho antes. Los dos lo sabemos». Preston guardó silencio largo rato, mirándola con una mirada nueva, como si la viera por primera vez de verdad. «Has cambiado», dijo al fin. «Antes nunca habrías hecho lo que has hecho hoy». «Las circunstancias cambian a la gente», replicó Wendy con sencillez. «Me has puesto en una situación en la que mi única opción era resistirme. ¿Y ahora qué?» Preston extendió las manos. «Grantham ya ha llamado a mi abogado. La fundación se está haciendo cargo de Azure. Lo he perdido todo». «No todo», objetó Wendy. «Tienes tu título de abogado, tu experiencia, tus contactos. Tienes 45 años, Preston. Puedes volver a empezar». «Sin ti», fue una afirmación, no una pregunta. «Sin mí», confirmó Wendy. «Voy a pedir el divorcio. Puedes decirle a tu abogado que prepare los papeles». Preston suspiró, pero no discutió. «Me lo merezco, ¿no?», preguntó, más para sí mismo. «Pensé que podría tratarte como una cosa, arrinconarte en algún sitio mientras yo me ocupaba de mis asuntos. Olvidas que soy un ser humano, Preston». Wendy lo miró directamente a los ojos. «Un hombre con sentimientos, ambición, talento, y también has olvidado que tengo dignidad». «¿Y dónde vas a vivir?», preguntó, cambiando de tema. «La casa está a mi nombre, y lo sabes». «Encontraré un lugar donde vivir», respondió Wendy con calma. «Ya tengo algunas ofertas de trabajo, ofertas muy buenas». No pudo resistirse a presumir un poco. Preston asintió, reconociendo que tenía razón. «Siempre has tenido más talento que yo», dijo de repente. «Pero no quería admitirlo. Quizá fuera por eso». «¿Y decidiste humillarme?», terminó Wendy por él. «Tal vez, pero eso ya no importa». Se levantó de la mesa, señalando el final de la conversación. «Adiós, Preston. Espero que aprendas alguna lección de todo esto». Él también se levantó, con un aspecto repentinamente envejecido y cansado. «Adiós, Wendy, y... perdóname».
Por todo. Ella asintió, pero no dijo nada. Preston la miró fijamente durante un segundo, como si quisiera memorizarla, y luego se dio la vuelta y salió del restaurante. Wendy respiró hondo, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida y estaba preparada para ello. Un año después, Wendy estaba en la terraza del restaurante Wave, mirando al océano. El sol se hundía lentamente en el horizonte, coloreando el agua con tonos dorados y rosados. Puestas de sol como esta siempre la inspiraban para crear nuevos platos. «La mesa de entrevistas está lista, Wendy», la llamó Maggie, antes camarera en Azur y ahora recepcionista en The Wave. «Gracias, ya voy», respondió Wendy, echando un último vistazo al océano. Malcolm Thatcher la esperaba en otro despacho con un dictáfono y un bloc de notas. «Wendy», se levantó para saludarla. «Estás muy guapa. El éxito te sienta bien». Ella sonrió y se sentó frente a él. «Gracias, Malcolm. Me alegro de que hayas aceptado hacer este artículo». Un año después del escándalo, cómo un antiguo frigaplatos creó el restaurante más popular de la costa, dijo Malcolm solemnemente. Ese titular debería estar en la portada. Wendy se echó a reír. ¿No es un poco dramático? Está bien, le aseguró Malcolm. Entonces, ¿estás lista para empezar? Ella asintió y él encendió la grabadora. Wendy Lindholm, ha pasado exactamente un año desde el día en que llevaste a cabo quizá el golpe culinario más audaz de la historia de nuestra ciudad. ¿Cómo ha cambiado tu vida en este año? Wendy se lo pensó un momento. «Radicalmente», respondió finalmente. «Acepté la oferta de Elena Santos y me convertí en copropietaria de The Wave. Abrimos hace 8 meses y ya hemos recibido elogios de la crítica. Me divorcié de Preston, me compré una casita no muy lejos de aquí y, por primera vez en mucho tiempo, me siento libre». «¿Qué le pasa a Azur?», preguntó Malcolm, aunque conocía la respuesta. «El restaurante está prosperando bajo la fundación del tío Bart», dijo Wendy. «Enrico ha vuelto como chef y han mantenido el menú clásico, añadiendo algunos platos nuevos que desarrollé antes de marcharme». «¿Y tu ex marido?», suspiró Wendy. «Preston intentó abrir su propio restaurante con Octavia. Lo llamaron The Prestige. Por lo que sé, las cosas no fueron bien. Se dejaron llevar demasiado por las tendencias de la moda y se olvidaron de la calidad». «Es irónico», comentó Malcolm. «Tal vez», se encogió de hombros Wendy. «Pero hace tiempo que dejé de pensar en ellos. Tengo mi propia vida, a mi manera». «Y con mucho éxito», sonrió Malcolm. «The Wave ya se ha convertido en uno de los restaurantes más populares de la región. Hay que reservar mesa con un mes de antelación». «Lo estamos intentando», respondió Wendy con modestia. «Tenemos un gran equipo, mucha gente vino conmigo desde Azur, y por supuesto, la colaboración con Elena ha sido muy fructífera. Ella se encarga de los negocios y yo de la cocina. Nadie intenta humillar o desplazar a nadie». «A diferencia de vuestra anterior asociación», comentó Malcolm. «Exacto», asintió Wendy. «¿Sabes lo que he aprendido este año? Que lo más importante en cualquier relación es el respeto mutuo por el talento del otro, por sus opiniones, por su personalidad. Sin eso, cualquier relación, empresarial o personal, está condenada al fracaso». Malcolm apagó la grabadora. «Esta va a ser una gran entrevista», dijo. «Ahora, ¿por qué no me invitas a tu nueva especialidad? Dicen que tu Ocean Breeze hace maravillas en las papilas gustativas». «Me encantaría». Wendy se levantó de la mesa. «Vamos al salón, yo misma te lo serviré». Al salir del despacho, Wendy echó un vistazo al restaurante. Interior elegante pero acogedor, un mar de flores, ventanas panorámicas con vistas al océano. La sala estaba llena, los camareros correteaban entre las mesas y de la cocina salían aromas que hacían la boca agua. Hace un año,
de pie junto al fregadero con su delantal gris de frigaplatos, no podía imaginar que su vida cambiaría tanto, que la humillación a la que la había sometido Preston sería el punto de partida hacia el verdadero éxito y la felicidad. Wendy sonrió ante sus pensamientos. A veces la vida nos enseña las lecciones más inesperadas, y las victorias más dulces surgen de las derrotas más amargas.